Rodrigo Pérez, ¿tú nos podrías contar bien qué es lo que pasó en la comuna de Padre Hurtado? Sí. Mira, de verdad esto es insólito. Mira, vamos a ver el titular inmediatamente y te empiezo a explicar los detalles. Por favor, ustedes lo están observando. Dice, lo que se sabe del hallazgo de osamentas en Cuesta Barriga. Se trata de restos humanos de al menos 6 víctimas. Qué horror. Rodrigo. Es increíble, es el mismo sector prácticamente que está siendo investigado ahora por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y también evidentemente el equipo destinado al crimen organizado. Se está rastreando si es que existe vínculo con posibles secuestros, denuncias de presunta desgracia. Se está tratando de identificar a quienes son encontrados en la Cuesta Barriga. Recordemos, el último fue hace 5 días. Sí. Hace 5 días en prácticamente el mismo sector. Estamos hablando del kilómetro 13 a 15 aproximadamente de la Cuesta Barriga, en donde aproximadamente a 15 metros de profundidad, en medio de un barranco, usted probablemente conoce el sector, bastante accidentado. En ese sector fue encontrada entonces esta persona. La Policía de Investigación está intentando identificarlos. Todavía no existen pistas respecto de la identidad de esta persona, ni tampoco de la encontrada en el mismo lugar hace 5 días, José Pri. Sí, es que es increíble esta noticia, Rodrigo, porque no es que ellos hayan tenido el cuidado de dejar los restos de estas víctimas en un lugar o a lo mejor quizá evitar que fueran encontrados, sino que además son cuerpos que fueron cercenados. Es tremendo. Pero o sea, es un hallazgo macabro y que están esparcidos. ¿Puedo decir algo que...? Por eso se dice al menos 6 personas. Al menos 6 personas, porque efectivamente la Cuesta Barriga, esto no es novedad, hace rato que se ha transformado en una especie de botadero de ¿cómo se llama? De personas que van a deshacerse de cuerpos. Si no es primera vez que la Cuesta Barriga hace noticias respecto a este tema. Sí. Tiene historia. ¿Ah? Tiene historia. ¿Tiene historia? Tiene historia. Entonces, ¿por qué? Porque es un lugar... ¿Cómo te vas tú a la quinta región? O la gran mayoría, ¿no? Obviamente. Por el túnel. Sí. ¿Quién sube la Cuesta Barriga? Algunas personas, sin duda, pero no mucho. No es un lugar de mucho tráfico, pero es una zona altamente accidentada, con muchas quebradas. Entonces, los gallos llegan, agarran una bolsa, un paquete y lo tiran Imagínate lo a la que es quebrada, eso de que noche. caiga bien profundo. No, pero aquí, así. aquí lo increíble es que tú encuentras unos restos, empiezas a investigar, empiezan a hacer un poquito de excavar un poquito más acá y encuentran más restos, pero al principio la investigación apuntaba que era de la misma persona. Claro. Y están descubriendo que no sé si es porque hicieron una fosa literal o porque fueron lanzándolo, como tú decías, Repe, pero probablemente sea una fosa, que están ocupando ese terreno, el mismo lugar, porque la cuesta es grande. El mismo lugar parece ya una especie de fosa común, cementerio ilegal, llegando a saber tú por qué. No, eso es terrible. Yo creo que no podemos normalizar que estemos semanalmente, ya ni siquiera mensualmente, semanalmente y casi diariamente encontrando restos cercenados de personas. Eso no podemos normalizarlo y me parece que eso tiene que seguir siendo noticia cada día, porque estamos siempre enfrentados a que hay un sector de la capital, sector poniente, ojo, sector poniente, porque aquí la Cuesta Barriga, ¿entre qué comunas queda? Padre Hurtado y Curacaví. Claro. Hemos visto el Noviciado, hemos visto muchas comunas que están cerca de ahí, donde se cometen o desaparecen personas. Sí, entonces, me parece que aquí no hay espacio para la normalización y me parece que hay que seguir y hay que investigar respecto al origen de esas personas y si es que alguien dio el aviso de presunta desaparición. Es que ese es el tema, Claudio. Hay que ver si existen también estas denuncias por presunta desgracia, porque estamos hablando de 6 personas. Entonces, si no se hicieron esas denuncias, ¿qué estamos hablando de fantasmas que están muriendo de esta manera? Sea, supongo que llegó ECO. Claro. Rodrigo, ¿habrá llegado a la Fiscalía de ECO a hacer diligencias también, supongo? Sí, está trabajando justamente la Fiscalía de ECO y mira, y se habla que al menos son 6 personas. Ni siquiera tienen el número determinado, cerrado, que son 6 personas. Al menos se han identificado 6 restos diferentes. De hecho, es más, el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, habla que esto es prácticamente un vertedero humano, con esa misma
palabras. Es realmente sorprendente y se está estudiando principalmente el vínculo con el tren de Aragua, porque ese sector había sido utilizado justamente para poder dejar ahí a sus víctimas, a personas vinculadas con el tren de Aragua. Sí, Rodrigo, y hay otra cosa también que yo me imagino que para la investigación es fundamental, que es cómo murieron estas personas. Porque una cosa es que hayan sido ejecutadas, que además hayan sido torturadas, porque todo lo que hacen estas bandas criminales precisamente tiene que ver con amedrentar o dejar una señal de que si no haces o no te retiras del territorio, en el fondo si no cumple con esas amenazas o advertencias que se le hace, pueden terminar así, porque esto no es una muerte normal. Aquí hay algo muy macabro detrás. A eso voy. Por eso es la forma en cómo matan y por eso es la forma en cómo dejan estos cuerpos. Esa es una señal relevante para el enemigo de estas mismas bandas. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, hoy tenemos nosotros en el 9º juzgado una audiencia de formalización de cargos de una persona que ya fue detenida, vinculada al secuestro y finalmente homicidio de un joven el pasado 18 de abril, si no me recuerdo. Nosotros estamos en el Centro de Justicia. En esa audiencia evidentemente se van a conocer más antecedentes, pero estas personas que están en el sector y que han sido identificadas, al menos seis, todavía no han podido precisar sus identidades. Se sabe que este último se trata de un hombre, pero no tenemos mayor información. Y tú lo decías muy bien, ¿se podrá tratar de fantasma? Bueno, si tenemos gente indocumentada, probablemente no existe la denuncia por presunta desgracia. Claro. Y probablemente son o secuestro extorsivo, bueno, vinculados finalmente al tren de Aragua, según la hipótesis de la Fiscalía. Es que todo es macabro. Mira, tenemos la posibilidad de conversar con el alcalde de la comuna de Padre Hurtado, Felipe Muñoz. Alcalde, lo tenemos ahí al teléfono. ¿Cómo está? Buenos días. Lamentablemente con esta noticia, que yo me imagino que también hace reaccionar no solamente a las autoridades, los propios vecinos que viven en el lugar. Hola, Brixi, Repe, bueno, saludarte a ti, a todos los que acompañan ahí en el estudio. Sí, la verdad es que nuevamente consternado. Nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones como esta en la comuna desde hace un tiempo. ¿Se acuerdan? El año pasado estuvimos precisamente conversando cuando apareció un antebrazo acá en un canal. En un canal, sí, ¿cierto?, de regadío de la comuna. Sí. Yo diría, bueno, un hecho que es más macabro aún, porque en razón de este hallazgo que se hace por parte de nuestro equipo de seguridad pública el día viernes, en razón de una alerta, de un llamado de un vecino, que se encuentra un cuerpo, ¿cierto?, de una persona que tenía una larga data, se hablan de semanas que estaba ahí el cuerpo. En las pericias que se estaban haciendo ayer, precisamente por la PDI, se encuentran otros restos. Y es macabro porque de lo que se habla, no tenemos la certeza claramente, pero sí de lo que se habla en primera instancia por parte de las policías, que son restos de cuerpos, no de uno, sino que pueden ser de varios, en definitiva. No, sí, es terrible la forma. En ese mismo sector. Es terrible la forma, por eso todavía ni siquiera se puede dimensionar cuántos cuerpos serían. No, porque en definitiva se habla de restos de cuerpos que hoy día se encuentran en ese espacio, que están siendo periciados, que se hizo un levantamiento ayer por parte de la PDI, ¿cierto? Estuvieron trabajando todo el día, se constituyó el servicio médico legal y tienen que, bueno, mandarlo al servicio médico legal para verificar, ¿cierto?, si es que corresponden a un mismo cuerpo o cuántas partes de un cuerpo pueden estar relacionadas, ¿cierto? Y por otro lado, las policías hacer el trabajo también de, y ver la data también que tienen, ¿cierto?, esos restos, para que las policías hagan un trabajo de verificación en razón de que si esto tiene que ver o no con el otro hallazgo que se hizo el viernes pasado. Yo soy un convencido, y lo dije ayer también en una declaración cuando llegan, ¿cierto?, del 13 y otros canales, que estos crímenes o estas cosas no son crímenes que se están cometiendo en nuestra comuna, sino que en definitiva este sector de la Cuesta Barriga, que es un sector totalmente aislado, entendamos que es un camino secundario, en la ruta secundaria de la ruta 68, sí, que es un camino muy transitado por camiones, el fin de semana por ciclistas, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero que es un camino que carece totalmente de luminosidad, un camino que no tiene ningún tipo de resguardo, más allá de que nosotros hoy día, en el límite de la comuna, instalamos una cámara también para vigilar, ¿cierto?, un sector donde se hace un mirador natural bastante grande,
donde se estaban cometiendo generalmente incivilidades, sobre todo en la noche, consumo de alcohol y otras cosas más. Pero hay varios lugares así, se generan como unos miradores naturales que hay en el sector y que, bueno, se propicia para que un auto, me imagino, ¿cierto?, que es lo que pasó acá, se estacionó y se deshizo de estos restos de cuerpo. Entonces, pero, alcalde, incluso usted nos da un dato que también es materia de investigación para las policías, porque resulta que lo que se está investigando no solamente a quienes corresponden estos restos o a cuántas personas corresponde, sino que la data de muerte. Porque esto podría ser un episodio en el que, estoy suponiendo, mataron a 6 personas. O pudo haber sido que durante 6 meses encontraron que ese era un botadero de víctimas. Claro. Es terrible. Y por eso también la investigación en razón de que si es que efectivamente tiene que ver con el otro hallazgo, porque como tanta casualidad, ¿cierto?, de que se vaya a dejar restos de personas donde también se dejó un cuerpo prácticamente entero. Entonces, es un tema que son varias las aristas que tiene que investigar la policía en ese sentido, pero vamos a esperar también qué es lo que pasa con el análisis que está haciendo, con el análisis forense que está haciendo el Servicio Médico Legal, y con eso tener un poco más de certeza. Nosotros la verdad es que también como padre hurtadino necesitamos tener un poquito de certeza, que nos digan, miren, ¿saben qué? Esto pasó hace 3, 6, 8 meses, o en definitiva pasó hace 2 semanas, no sé, pero para poder estar un poco más tranquilos también y ver cómo también nosotros podemos aportar y cómo en definitiva se puede hacer algo para que se evite, ¿cierto?, lo que generalmente pasa, que en las comunas rurales, somos 18 comunas rurales en la región metropolitana, tenemos extensiones de terrenos tremendas, tenemos cordones montañosos como la Cuesta Barriga, donde se dan todas las condiciones para que se generen situaciones como esta. Bueno, hemos visto la vulnerabilidad, lamentablemente, de los sectores más rurales de la región metropolitana respecto de el actuar de delincuentes. Pero esto realmente, que tengamos... A ver, yo estoy pidiendo, estoy tratando de dimensionar esta noticia, porque tener una especie de botadero de cadáveres para el crimen organizado, que es como la primera hipótesis, ¿no es cierto? Claro. Esta cuestión era inimaginable. Es que es como si estuviéramos hablando de otro país. Es que la habitualidad, la habitualidad. Eso es lo más complejo y lo macabro de todo esto, porque en definitiva, claro, mira, tampoco yo soy súper... creo que estas cosas no se tienen que normalizar, pero se está como normalizando de repente encontrar un cuerpo acá, ¿cierto?, un asesinato o un cuerpo por este lado, y generalmente en zonas rurales. A fines del año pasado, ¿se acuerdan? Al otro lado de la Cuesta Barriga, en la comuna de Curacaví, apareció una persona calcinada envuelta en una frazada. Y como que esto se naturaliza, pero la verdad es que naturalizarlo yo creo que es un error garrafal, primero que todo. Y segundo, lo que dices tú, Rebe, con respecto a cómo hoy día se genera una situación que es aún más macabra, que es el hecho de que esto prácticamente es un vertedero humano. Es una situación que es súper compleja y algo que yo creo que nadie debería estar acostumbrado y nadie debería naturalizarlo. Mire, alcalde, yo no sé, usted que ha tenido más información, a lo mejor en la conversación directa con las mismas policías, quizás tiene más información para aclarar lo que dijo hace muy poco el ministro Luis Cordero, porque habló que estos restos humanos hallados ahí en Cuesta Barriga provienen de, entre comillas, estudios. Porque quizás encontraron algunos restos de químicos, no sé, estoy suponiendo. ¿Usted tiene alguna información que nos pueda aclarar esto? No, esa información la verdad es que nosotros no la hemos recibido. Ahora, si estos restos humanos son de estudios, yo no sé si alguna universidad que realice, porque convengamos en que muchas veces las universidades reciben para estudios ciertos restos o cuerpos. Yo no sé si alguna universidad que realice estudios sea capaz de ir a botar esto a la Cuesta Barriga. No creo. Porque además hay protocolo para deshacerse precisamente de restos biológicos y que están muy estructurados, las universidades y hospitales también.
y hay un protocolo para poder hacer eso, que de hecho lo tenemos nosotros en nuestros spam, que tiene que ver con incluso con las agujas, que tienen que ser eliminadas de cierta forma. Entonces, yo no sé, la verdad que me parece un poquito bajarle como el perfil a algo que podría ser incluso más grave y que tiene que tener un asidero jurídico, judicial, en este caso de investigación, de una connotación de más de inteligencia con respecto a lo que está detrás de toda esta situación que hoy día concerna a nuestra comuna nuevamente. Sí, es que es un tema muy delicado, está en investigación, por supuesto, pero es importante también investigar todas las hipótesis, aprovechando... Mira, déjame, que estoy viendo una publicación, alcalde, disculpe, una publicación de la radio Bio Bio, que habla de esto ahora, publicado a las 10:30. Dice, un detenido por hallazgo de cadáver en Cuesta Barriga. Víctima fue secuestrada y asesinada. Se informó esta mañana la detención de un sujeto por el delito de secuestro con homicidio ocurrido el 31 de marzo en la comuna de Maipú. Y los restos de la víctima, un joven de 22 años, fueron hallados el pasado viernes 18 en la Cuesta Barriga. Ve que acá se comete un asesinato. Se comete un asesinato. ¿Dónde lo voto? En la Cuesta. Insólito. Mira, ese detenido tiene que ser por el caso de la persona que encontraron el día viernes. Sí. Exacto. Sí. Entonces, y claro, y en raíz de esas mismas pericias se encuentra esto. Ahora, yo, mira, no sé si el hecho de que existan o no químicos, porque si hablamos de crimen organizado y algo que uno ve en razón de reportajes, ¿cierto? Y análisis del crimen organizado en otros países, las formas hoy día que tiene el crimen organizado para poder deshacerse de algún cuerpo, cualquier tipo de cosa, van más allá de solamente el hecho de asesinarlo y tirarlo por ahí, sino que también hoy día el hecho de poder usar químicos y otros tipos de cosas no creo que esté tan alejado de lo que puede hacer alguien que tiene ese conocimiento, o que adquiere ese conocimiento. Pueden ser las dos cosas, pues, alcalde. Pueden ser las dos cosas, justamente lo que decía el Repe recién. Un cuerpo encontrado tiene que ver con un caso de secuestro reciente. Y otras osamentas que tenían al parecer conservantes, que fue lo que dijo el ministro Cordero, corresponderán a otra cosa, pero todo en el mismo lugar. Claro. Si pero es que en el fondo todos conocen el lugar donde ir a deshacerse el cuerpo. O sea, es el punto. ¿Cómo no va a haber una conexión? ¿Quién pasa el dato? Claro. Sí, por eso digo que en definitiva muchas veces, el crimen organizado funciona de una manera, el nombre lo dice, ¿cierto? Funcionan de una manera organizada. Claro. Y cuando cometen este tipo de delitos también lo hacen. Entonces, seguramente, claro... Quizás hasta cobran el servicio por dejar ahí las cosas. Es mucha la coincidencia. Puede ser. Si muchas veces usted sabe, tercerizan ciertas cosas y quizás hay un grupo que se dedica a llegar, que tiene ese lugar como, claro, la evidencia a ese lugar. Como predilecto, claro. Sí, por eso consterna, porque en definitiva nosotros sabemos que no son crímenes que se estén cometiendo acá. Porque si no tendríamos también algún tipo de situación en donde nosotros dijéramos, tenemos una persona desaparecida en nuestra comuna, ¿cierto? Etcétera, etcétera, la estamos buscando y se encuentra en el lugar. Pero no es así. Generalmente, ya decían ahora que al parecer el hallazgo del joven del día viernes tiene que ver con un homicidio que ocurrió en Maipú. Claro. Hay que ver qué pasa con estos otros cuerpos, ¿cierto? Con estos restos, en realidad, que no son cuerpos. Claro. Para saber qué es lo que pasó también. La persona que se encontró al otro lado de donde se encontraron estos cuerpos en diciembre del año pasado también no era de la comuna de Padre Hurtado. El antebrazo de la persona que se encontró el año pasado en ese canal de regadío tampoco era acá. O sea, no, claro. Hay un tema de cómo hoy día el crimen organizado, ¿cierto? Y estas bandas están utilizando las comunas rurales para poder deshacerse de los cuerpos, pero también para operar, ojo, porque muchas veces la lejanía de los centros urbanos, de las policías, de los centros donde existe un poquito más de inteligencia, más cámara, etcétera, da las facilidades para que el crimen, ¿cierto?, los criminales se puedan resguardar en esos sectores, y es por eso que nosotros como municipio estamos haciendo un esfuerzo tremendo de poner más cámaras, de poner más patrullaje, para poder entregarle un poquito una herramienta a las policías también en razón de los trabajos de inteligencia que tienen que realizar. Hay que dar certeza a la comunidad y a nosotros como comunidad también para que podamos estar un poco más tranquilos. Pero también, no sé, va allá que es muy correcto lo que usted dice de ser preciso con el término. Si bien no tenemos información, también
la gente que tiene esta situación de pérdida o que no sabe de dónde, es bastante habitual que se acerquen a este tipo de investigaciones para intentar averiguar o para poder entregar información. Mira, vamos a escuchar bien lo que dijo el ministro Cordero, doctor. Claro, para ser bien exactos en sus declaraciones. Para seamos bien precisos en las declaraciones. A ver, escuchemos. Científicos hasta ese lugar particular. Recuerde que en la Cuesta Barriga en el último tiempo hemos encontrado hallazgos de cuerpos previamente. Ese está vinculado a un delito que está en investigación. Y la segunda tiene que ver con estos restos a los cuales usted hace referencia. La información que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es similar a la que usted ha indicado, es decir, que son restos que provienen de material probablemente de estudio. El origen de cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación. ¿Esto igual constituye un delito? Potencialmente podría constituir delitos e infracciones que van desde el Código Penal hasta el Código Sanitario, pero eso es un asunto que forma parte de la investigación. ¿Qué llamado se puede hacer entonces? Te preguntan por el llamado. Material de estudio. Sí. Ahí, ¿qué puede ocurrir? Que en las pericias que han realizado hay elementos que pueden hacer sostenible esa hipótesis desde el punto de vista forense. Un cuerpo humano que haya sido intervenido con planos de disección, como lo que se hace en anatomía o anatomía patológica, donde se va disecando las diferentes estructuras anatómicas. La presencia de algunos químicos, como se preservan, conservantes, son con un olor característico que se puede demostrar químicamente, y eso impide que se degrade material orgánico que rápidamente se degrada. O sea, deben tener información de ese tipo como para hacer una afirmación de esta envergadura. Es que lo que dice el ministro con la información que maneja es bien relevante también ahí, pero hay dos cosas. Aquí se puede estar infringiendo el Código Sanitario y probablemente también delito. Porque no es llegar y deshacerse de esos restos. No. Claramente hay un protocolo precisamente por... Es lo que yo le había preguntado al doc por respecto de eso. O sea, no es llegar y... No sé, te invento, amputar un pie a una persona que tiene una gangrena y ese pie no va al tarro a la basura. No. Eso tiene un procedimiento, el resto biológico humano tiene un procedimiento, digamos, que tiene un tratamiento especial. Pero que lo hacen empresas, ¿eh? Hay empresas y hay una cadena de custodia y queda establecido el traspaso de la muestra, quién la recibe. Queda todo documentado, entonces esto no puede ocurrir. Ya hay empresas que se especializan y tienen que tener resolución sanitaria. Claro, es muy extraño. Claro, y Oye, yo me pregunto, disculpen, yo me pregunto si esto fuese así, ¿cuál sería la necesidad, de verdad, cuál sería la necesidad de alguien que se dedica a hacer estudios, que tiene un protocolo, que le paga a una empresa para eliminar los restos y todo lo demás? ¿Cuál sería la necesidad de hacer por una institución seria, digamos, de ir a botar restos a una cuesta? Yo no lo había visto, por lo menos. Hasta donde yo que me acuerde... Te costaría mucho entenderlo. No me acuerdo de un caso así como... De hacer memoria de algún hecho similar, ¿cierto? Que se hayan encontrado y que hayan tenido que ver con esta cosa, pero tampoco tengo como memoria como para poder acordarme de algo así. Por eso digo que es muy raro que alguien serio, alguien que se dedica a hacer estudios, una universidad, no sé, cualquier tipo de institución, esté eliminando restos así como ya vamos a ir a botarlo a la calle. No. Creo que no es lo que hoy día debería investigarse. Es que ni menos acá. De hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, en algún minuto también se generó un operativo porque encontraron un cráneo botado. ¿Se acuerda que nosotros estábamos informando eso? Claro. Y correspondía a un cráneo de estudio de universidad, que no sabemos cómo llegó, pero a la calle. No es que hayan ido a la Cuesta Barriga a deshacerse de estos restos. Es raro. Entonces, esto es muy raro. Y aquí además el ministro Cordero fue bien enfático. Aquí claramente se podría infringir el Código Sanitario o también tener alguna arista penal.